japoneses. De hecho, el karate se enseñaba de padre a hijo. Después se populariza un poco y se abren escuelas y eso, pero cuando Japón invade Corea, hay uno, que me fue su nombre, el fundador del Kyokushin, quiere aprender karate, pero los japoneses lo ven como basura a él, ¿no? Y él mejora eh, esta manera de hacer karate, se va a las montañas. Hay una autobiografía y hay una película muy interesante que se llama El peleador del viento, algo así, Fighter of the Wind, algo así, es el peleador del viento. Yo ahorita ando un poco confundido cómo era el título en inglés, pero si lo buscan ahí lo encuentran. Y por sentirse rechazado de que él no podía practicar karate porque él era coreano, una vez que se recluye, entrena con este método rústico, regresa, baja a las aldeas de Japón y va retando escuela por escuela, cerrando los dojos, mostrándoles que pues que esto no tenía que ver con una casta o con una nacionalidad. Y este maestro que, wow, se me fue ahorita el nombre, incluso vino aquí a México ya estando muy mayor, porque no es Miyamoto Musashi, porque el fundador del karate es Miyamoto Musashi. A ver, déjenme buscar rápido. Fundador del Kyokushin. Oya Masutatsu. Oyama era el nombre, Oyama. Porque estoy hablando de todo esto, ¿no? Rápidamente, él vino a una de sus mayores, lo que atraía es que él podía domar a un toro, incluso con su mano, con lo que le llaman el shuto, esta parte del filo, él rompía los cuernos de los toros vivos, no los sedaban, y él podía, mano limpia, manejar los toros, ¿no? Algo que al menos en nuestra actualidad es muy raro ver, o sea, le estoy hablando de estos 50 años para atrás, o sea, eso ya no era muy, no, ahorita ya no ves cosas como esa, y hay videos, están incluso en blanco y negro, donde él hace esto, ¿no? Roberto Morrison, primer misionero protestante en China, donde durante su viaje, el dueño del barco en el cual viajaba, el joven misionero le preguntó sarcásticamente, ¿crees que vas a impactar la idolatría del gran imperio chino? No, replicó Morrison, pero Dios sí lo hará. Otro grande que me voy a saltar, pero Morrison llegó a China, compartió ahí en China. Otros misioneros llegaron a China y se establecieron en las ciudades de la costa esperando el día en que pudieran entrar al interior. Entonces vino la guerra del opio, que de ahí es donde Marx dice que pues la religión es el opio del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Vean por qué dicen esto. Los comerciantes europeos tenían interés en obtener seda para vender en Europa. Entonces los chinos eran los mejores, los que más tenían seda y los productos producidos en Europa no les llamaban la atención a los chinos. Entonces, ¿cómo intercambias? O sea, con oro, no. Con moneda, no. Pues, ¿cómo le haces que el chino te dé seda si al chino no le interesan tus productos europeos? Bueno, la Compañía Británica de las Indias Orientales encontró la solución: pagar por la seda con el opio cultivado en la India. El opio es un estupefaciente, voy a decir la palabra, espero ya con eso tal vez también ya se active ahí ese algoritmo. Tuvieron tanto éxito que no bastaba la seda y los chinos se comenzaron a pagar también con metales preciosos, fíjense, con tal de obtener el opio. Entonces, la gente terminó usando el opio y en las calles la gente, como estos problemas que tenemos, tal vez no a este nivel de ahorita, pero se volvieron locos con el opio los chinos, ¿no? El gobierno chino había prohibido la importación del opio en 1800, pero a pesar de todo el negocio continuó. Por fin en 1839 el gobierno chino intervino y confiscó 1 millón de libras de opio que estaba en manos de los comerciantes extranjeros. Pues sí, pues estaban perdiendo pues a sus chinos, o sea, ya estaban metidos, pero en ese vicio, ¿no? Pero vean cómo empezó. Es como, ¿cómo hago que China me entregue este producto si no tengo con qué comprárselo? El chino no le interesa lo que yo le vendo, ¿no? Como decía este filósofo Diógenes, que iba al mercado y pues se reía de la gente y le preguntaban, ¿de qué te ríes? Dice, pues es que me da risa ver cuántas cosas me ofrece el mundo que yo no necesito, ¿no? Y en realidad los chinos no necesitaban nada, les crearon una necesidad con el opio y ahora necesitaban vender incluso hasta sus metales preciosos con tal de obtener el preciado opio, ¿no? Por eso Marx, que no estoy de acuerdo con su conclusión, pero su afirmación era, la religión es el opio del pueblo, o sea, la religión te da aquello que a ti te llena, que a ti te satisface, aunque sea momentáneamente, te da un high, ¿no? Te deja deseando más
te da aquello que, pero te deja tonto, ¿no? Eso era lo que afirmaba Marx, ¿no? Por esto, de ahí viene esa frase, ¿no? El opio del pueblo, pues China siendo una potencia, terminaron embelesados, ¿no? Por este opio. Y ahí nos quedamos. Por fin, en 1839, China intervino y confiscó ese opio que estaba en manos de los comerciantes extranjeros. Estos comerciantes, a su vez, declararon que su honor había sido ultrajado. Entonces ahí es donde explota esta guerra por el opio, y la guerra entre Gran Bretaña y China estalló en 1840. Entonces, esta historia del shogun surge más o menos en ese contexto histórico-cultural. La superioridad de la Marina británica se impuso y al final China, humillada por los bárbaros occidentales, que así les llamaban, no solo los chinos, también los japoneses llamaban bárbaros a los ingleses que llegaban, ¿no? Se vio obligada China a firmar el Tratado de Nankín, que le concedía a la Gran Bretaña la isla de Hong Kong y le garantizaba a los comerciantes el libre acceso a cinco importantes puertos chinos. A partir de entonces, en una serie de guerras contra ejércitos extranjeros, China tuvo que hacer concesiones a varias otras potencias europeas, a los Estados Unidos y finalmente a Japón. Francia demandó no solamente derechos para sus comerciantes, sino también para sus misioneros. La gente no se peleaba por el petróleo por obvias razones, no era algo tan por ese oro negro. Se peleaban por las rutas comerciales. ¿Por qué? Pues que el que tenía rutas controlaba prácticamente todo. Entonces, las guerras comerciales se daban. Ángel y Alex, gracias por conectarse. Dice Ángel, saludos, excelente recomendación, análisis de la serie, hay que verla. Más la veremos como protestantes, sí, que apreciamos el gran valor de de las misiones interculturales respetuosas, como pensadores libres y como creyentes de la sabiduría y la verdad del Creador y Salvador. Amén. Sí, que repito, pues Disney no está tratando tampoco de defender el cristianismo. Obviamente Disney haciendo eso, no, pues no. Pero está contando esta historia porque está basada en una novela, que a su vez esa novela está basada en algo histórico, ¿no? Saludos, Alex, bendiciones en Cristo Jesús, hermano Jorge. Dios te bendiga, Alex. Gracias por conectarte. Entonces, ya nos vamos acercando un poco. A partir de entonces, en una serie de guerras contra ejércitos extranjeros, China tuvo que hacer concesiones a varias otras potencias europeas, a los Estados Unidos y finalmente a Japón. Hay una película, ya la quitaron también de Netflix, que se llama Ip Man. Ip Man así se llama este maestro, que fue el maestro de Bruce Lee. No habla de Bruce Lee en esas dos películas, pero Ip Man, este personaje, vivió en el contexto de cuando Japón invade China y los hacen pelear por bolsas de arroz, ¿no? Solamente el japonés, solamente para divertirse y probar que su arte marcial era mucho mejor que el kung fu del japonés, que de hecho el karate viene del kung fu, pero bueno, en ese momento los japoneses se impusieron sobre China y pues vamos todavía en ese mismo contexto. Francia demandó no solamente los derechos para sus comerciantes, sino también para sus misioneros. Entonces, o sea, no estoy justificando y jamás, yo solo le estoy diciendo lo que la historia dice, pero Francia, al imponerse sobre China, no solo le interesó las rutas comerciales, dijo, pues ya eres mío, o sea, prácticamente desde una manera te someto y no solo te estoy pidiendo a rutas comerciales, ¿no? No solo te pido concesiones en este ámbito, sino también, no solo te pido concesión para los comerciantes, sino también para mis misioneros. Quiero que me los trates bien, te vamos a respetar, pero no les puedes prohibir la entrada, ¿no? De alguna manera. Luego Gran Bretaña extendió su protección en China a los súbditos que servían como misioneros. Entonces imagínense a los ojos del chino ver a un misionero protestante llegar o a un misionero católico, pues era, te tengo que respetar porque es la ley, pero pues bueno, no era como, no sucedió así en todo Asia, pero estamos hablando ahorita específicamente de China, ya iremos a Japón. Como decía, luego Gran Bretaña extendió su protección en China a los súbditos que servían como misioneros. Esto llegó a tal punto que la protección extranjera se extendió también a los conversos chinos, los que se habían convertido al cristianismo, que recibían también esta protección. Esto llegó a tal punto de proteger también a los conversos chinos que quedaron fuera de la jurisdicción de los tribunales nacionales. Muchos se bautizaron más por conveniencia que por convicción.
A la vista de los chinos, todo cristiano chino era medio extranjero. Entonces, esto se ve también un poco en en esta serie que se llama Vikingos, ¿no? Donde el catolicismo ofrecía, pues si quieres gobernar sobre estas tierras, primero te tienes que bautizar todo tú y toda tu gente, ¿no? Y miren, sea protestante o sea católico, quien ofrece el bautismo a cambio de lo que puedo tener es una salvación, es un bautismo falso, ¿no? Muchos vikingos se bautizaron simplemente por compromiso, pero nunca por convicción, ¿no? 1890, dice Alex, 1899, 1900, levantamiento de los Boxers, sí, sí, buenísimas las películas de Ip Man, maestro de Bruce Lee, sí, y es que son historias que están basadas en algo que sucedió, ¿no? Te explican este contexto, ¿no? Este contexto en el que se encontraban, pero bueno. Luego viene J. Hudson Taylor, ¿no? Fundador de la misión al interior de China. Tuvo el propósito de evangelizar China sin introducir al país las divisiones entre protestantes que separaban a los creyentes del occidente. Taylor adoptó el vestuario chino, también se tiñó el cabello de negro y dejó crecer la coleta para disfrazar sus ojos azules. Compró gafas de estilo chino. Entonces se llevó pues al literal el pasaje de Pablo donde dice me volví griego a los griegos, ¿no? También a Hudson, que pudiera decir mucho de él, me lo estoy saltando porque quiero llegar a Japón, no he podido llegar todavía a Japón. En Netflix hay otra serie que se llama El Samurái de los Ojos Azules. Tienen que verla también porque no es una serie cristiana, obviamente, es animada, pero tiene muy buena calidad. Pareciera que es una serie feminista, pero nada que ver. Tienen que verla, por favor, esa también, El Samurái de los Ojos Azules. También habla de esto, o sea, los ojos azules eran casi vistos como demonios o como algo no grato, ¿no? Tal vez no como demonios, pero, o sea, uno ve, yo no tengo ojos de color, pero cuando uno ve a alguien, o sea, te atrae la mirada, dices, sea hombre o mujer, no dices, órale, tiene ojos, y cuando son unos ojos azules, ¿no? Pero en China, en Japón, esto era algo muy raro, entonces no era visto como con buenos ojos. Vean cómo la belleza también ha cambiado un poco, ¿no? La percepción de lo que es bonito y lo que, pero bueno, es cuestión ya cultural, ¿no? Decía este personaje, no me reconocerían si me encontraran por la calle con otros chinos, no sospechan que soy extranjero. Su propósito fue de asimilar al máximo la cultura china. Taylor fundó la misión en 1865 y dio cinco principios que no te voy a leer porque sé que en cada principio que están súper interesantes, pues me voy a desviar bastante, ¿no? Y llegamos a la rebelión de los Boxers que mencionaba Alex, si no me equivoco, o fue Ángel, nomás para no equivocarme. Sí, fue Alex, mencionabas los Boxers. Dice SurDMX, bro, curiosamente, hace como un mes me dio por buscar en la historia qué tanto está envuelta la Orden de Jesús en China y el Oriente. ¿Qué tanto sabes del tema? Ok, a ver, ¿qué tanto está envuelto la Orden de Jesús? ¿Te refieres a la Orden de Jesús de los católicos? Más para, la verdad, no sé si, ¿a qué te refieres con la Orden de Jesús? Este, creo que no estoy muy empapado del tema, la verdad, no me suena mucho. Por ahí a lo mejor después que ve el video me acuerde, ahorita no me llega a mi mente, ¿no? Para quienes han hecho en vivo, tienes que estar pendiente acá en el chat, en el video, si no se pasó, en tus notas, ¿no? Pido disculpas, ya que ya que gane millones, como dicen los testigos que piensan que gano millones con estos videos, voy a tener un super estudio, ¿no? Donde tenga todo. Si ahorita quitara el background, verían dónde estoy abajo de un puente casi. Pero bueno, dice Alex, luego de la fallida rebelión de Shimabara de los católicos romanos en 1638 aproximadamente, se prohibió el cristianismo en Japón, el cual pasó a la clandestinidad. Sí, vamos, ya nos vamos acercando a Japón. Esto afectó a las misiones protestantes a futuro. Pues sí, totalmente. Ya nos estamos acercando a ese punto. No conocía al misionero Robert Morrison, dice Ángel, de los primeros en traducir la Biblia a China. Conocía a Hudson Taylor en China, Gladys Aylward, grandes misioneros. Recomiendo sus películas y documentales. Ojalá y lo voy a anotar por ahí para verlas. Hay un montón de misioneros que también yo no conocía. O sea, Carey fue de los que... Es más, mucha gente ni siquiera sabe quién fue Guillermo Carey, ¿no? Generalmente nos suenan más los pues personajes como Charles Spurgeon, ¿no? Martín Lutero y todo, pero hay tantos misioneros que hicieron tantas cosas casi igual de grandes o mayores que estos teólogos reconocidos, pero que no, que pasaron al anonimato
o no, tal vez no al anonimato, pero un poco desapercibidos para la iglesia, que son de mucha inspiración. Yo leyendo algunas biografías, tengo algunas biografías pendientes ahí, motiva bastante leer y saber la vida de ellos. Oh, te referías a los jesuitas, perdón, sí. Entonces déjame regresarme a ver, la orden de los jesuitas en China y el Oriente. Bueno, pues sí, ahí te la debo, porque también no estoy muy interesado, muy enterado, perdón, en la orden de los jesuitas. De la orden de los jesuitas también hay mucho que decir, ¿no? De este juramento que tienen que hacer para ordenarse, de cómo han sido los jesuitas a través del tiempo. Este papa actual, pues es jesuita. Sí, bastante que decir de eso. Mary Monsen, también una misionera muy recordada, perdón, en China. Pero bien, entonces, la rebelión de los Boxer de 1899 a 1901, alentada por ciertas personas en la corte real, fue una manifestación del odio hacia todo lo que fuera extranjero. Para hablarles un poco de lo que mencionaba aquí Alex. El 24 de junio de 1900, la emperatriz china decretó muerte de todo extranjero con el grito de Nie Yang, destruyan al extranjero. Tanto los diplomáticos, comerciantes, misioneros fueron sitiados. Los muertos se contaron por millares, ¿no? Fue algo como una inquisición, pero no católica, sino china, contra los cristianos. Las iglesias quedaron en ruinas. Sufrieron daños de otras sociedades en China y hasta finales de 1901 la rebelión fue aplastada y el gobierno chino fue humillado una vez más. Después de la rebelión, los años siguientes vinieron a ser los más abundantes para el evangelio en China. La fuerza misionera creció a 5.642 misioneros, pero la cuestión más aguda para los jóvenes cristianos en China no fue cómo ser salvo, sino cómo regenerar la sociedad china. La gran mayoría de los conversos entre los jóvenes eran sinceramente leales a Cristo, pero no sabían nada del discipulado o de ser parte de una congregación local. O sea, todo esto, sobre todo con la gente de menor educación que ellos, tampoco tenían un concepto de la importancia de una comunidad adoradora y del discipulado personal, tan importante que es el discipulado, ¿no? A veces yo digo que a Alarcón fue lo que le faltó. No tuvo un buen discipulado, no tuvo quien lo discipulara. Fue un joven que, bueno, ya no está tan joven, y al igual que yo, ¿no? Pero no, o sea, empezó con mucho ímpetu a querer conocer, pero yo creo que Alarcón nunca fue discipulado por nadie, nunca se discipuló, nunca entró a un discipulado, creo que ni en su propia iglesia, y lo puedo decir por la manera, pues, en que él tuvo esta conversión al catolicismo donde pues se dejó llevar cuando Gálatas dice, ni aunque un ángel del cielo te hable diferente, no, pues este señor se dejó llevar por las hostias que sangran y etcétera, ¿no? Pero tan importante que es el discipulado. Misionera noruega, o esta Mary Monsen, Noruega en el norte y en el centro de China durante un periodo de 30 años. Durante ese tiempo fue utilizada por Dios en el avivamiento, cuyos relatos se pueden leer en su libro The Awakening, o El Despertar, ¿no? Bendiciones, hermano Ángel. Dice Zurdo MX, bro, te recomiendo indagar en la historia y la injerencia de Roma en todo el mundo por medio de la poderosa orden jesuita. Sí, es muy apasionante, muy interesante, llena de un montón de también que se pudiera prestar a pensar en cuanto a conspiracionismo, pero pues bueno, sí es parte de esto. No sabían nada del discipulado, tampoco tenían un concepto de la importancia de una comunidad adoradora. Y en 1911, 10 años después de la rebelión de los Boxer, la revolución estalló y quedó abierto el camino para la fundación de la República China. El presidente de la nueva república, Sun Yat-sen, era cristiano, pero fue una minoría pequeñísima, el 1% de los chinos que profesaban el cristianismo. Sin embargo, con el colapso del régimen de Sun Yat-sen, y la venida del comunismo, aquí ya entendemos un poco, ¿no? Un poquito, estoy dándoles un overview, un pequeño así rápido, ¿no? De todo, para que cuando vean esta serie, pues lleguen y digan, ok, bueno, con que de eso era de lo que hablábamos, ¿no? Aquí, la venida del comunismo de este pequeño núcleo surgió una gran iglesia bajo mucha persecución, ¿no? Y ya hemos visto desde el libro de Hechos que cuando hay mayor persecución la iglesia crece más. El crecimiento de la iglesia china al final del siglo XX fue nada menos que milagroso. Según John Stone, las estadísticas del gobierno chino señalaban que había 63 millones de protestantes y 12 millones de católicos en China en el 1900. Fíjense, estas cifras, para ese tiempo,
después de toda esa persecución, donde en esa persecución salen los verdaderos creyentes, ¿no? El católico dice, hasta aquí creo, y la verdad, pues cada quien, pero si me vas a matar, pues sí, yo respeto, ¿no? Y el protestante iba a estos límites de morir por su fe. No digo que todos, tampoco digo que todos los católicos pues se echaban para atrás, tampoco. Diciendo esto, avanzar bien rápido, quien las quiera, puedo darlas después. Ahora sí llegamos a Japón, por eso voy bien rápido, porque ya quiero llegar, ya quiero empezar con el análisis de los capítulos en sí, y ya, llegamos acá, a Japón por fin. Durante la primera mitad del siglo XIX, Japón logró evitar todo contacto con el extranjero, lo deja ver muy bien la serie. Pero en 1854, el capitán Perry de la Marina norteamericana se presentó con sus naves en la bahía de Edo, hoy Tokio, y obligó a los japoneses a firmar un tratado comercial. Pronto Gran Bretaña, Francia, Holanda y Rusia hicieron lo mismo con mis amigos japoneses, que ellos pues estaban muy cerrados a que los extranjeros llegaran. Los japoneses, convencidos de la superioridad técnica de Occidente, se dedicaron a absorber de ella todo cuanto pudieran, ¿no? El proceso de industrialización fue muy rápido, al mismo tiempo su ejército se reorganizó y todo esto hizo que de Japón una potencia que derrotó a los chinos y a los rusos. En 1910 anexó el antiguo reino de Corea. El cristianismo en Japón. Vamos a hablar un poco del cristianismo en Japón. El cristianismo en Japón había llegado en el siglo XVI por el jesuita, muy acorde a lo del chat que están platicando ahorita, Francisco Javier. ¿Ok? El cristianismo católico, pero a fin de cuentas, o sea, si lo queremos decir con dos palabras, sí, cristianismo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues hablaban de Cristo ya, y si la salvación y muchas cosas, pues sí, ya dejó mucho a deber, pero el cristianismo llegó a Japón en el siglo XVI por el jesuita Francisco Javier, ¿no? Los jesuitas están en todos lados, brothers. Que bueno, la Iglesia Católica Romana, vamos a hablar un poquito porque aquí ya empieza a ponerse más interesante. Una violenta persecución destruyó a la iglesia y terminó con la presencia extranjera de los misioneros católicos. Por esta razón fue de gran sorpresa cuando 300 años más tarde los misioneros que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX descubrieron en la religión Nagasaki, descubrieron en la región de Nagasaki más de 100,000 japoneses que todavía profesaban los rudimentos de la fe católica. Se habían transmitido secretamente la fe de generación en generación. A base de este núcleo, el catolicismo continuó creciendo en Japón. Los misioneros católicos venían mayormente de Francia, España y Alemania, de varias órdenes, incluyendo los jesuitas, los dominicos y los franciscanos. Discúlpenme por la lectura, tengo poca luz, tengo mi libro de historia de la iglesia. Aquí sí me da un poco de pena apagar la cámara para que vean aquí donde estoy. No estoy en casa. Estoy haciendo lo mejor que puedo, así que les pido disculpas si de repente me trabo un poco, ¿no? Eh, entonces, bajo ese concepto, aquí estaba, ¿no? Jesuitas, dominicanos, franciscanos, eran las órdenes que llegaron, que habían introducido la fe en los siglos XVI y XVII en Japón. Jesuitas, dominicanos y franciscanos. Luego viene la Iglesia Ortodoxa rusa. La entrada de la Iglesia Ortodoxa rusa se debía primeramente a un hombre, Iván Kazatkin, mejor conocido como Nikolai, llegando en 1861 como capellán del consulado ruso en Hakodate, en la isla Hokkaido. Lentamente ganó un pequeño grupo de convertidos. Como estos aumentaban, trasladó su centro de operaciones a Tokio. Recibió substancial ayuda financiera y algún personal de Rusia, ¿no? Llegó a ser arzobispo y a su muerte en 1912, más de 30,000 japoneses profesaban la fe ortodoxa, ¿ok? Católico, no romana, católico ortodoxa. Los protestantes, ahora vamos con los protestantes. Ya hablamos de la Iglesia Católica en Japón, de la Iglesia Ortodoxa rusa en Japón, ahora vamos a hablar de los protestantes. El Japón del siglo XIX fue la tierra de los ateos felices, según Neil. Bueno, esta referencia que después podría dar. La adoración al emperador desarrolló un misticismo acompañado por un patriotismo intenso, o sea, lo que ellos tenían hacia el shogun o hacia el emperador también era una mezcla entre adoración y patriotismo. El cristianismo fue una religión prohibida bajo pena de muerte. Lo muestra muy claro el primer capítulo de la serie. A pesar de las condiciones no favorables, 4 sociedades misioneras, ¿no?
entraron a Japón entre los años 1859 y 1869. Los episcopales, los presbiterianos, los reformados y los bautistas libres fueron los que tuvieron ese acceso, ¿no? Ahora, no obstante, a través de instituciones educativas, el cristianismo hizo un impacto en aquel país. Hubo varios movimientos entre estudiantes en las escuelas establecidas por norteamericanos, pero el cristianismo en Japón ha quedado como una fe intelectual e individual. Un personaje notable de esta época fue el japonés Shimeta Nishima, en 1843 a 1890, que aceptó el cristianismo leyendo un libro cristiano sobre Dios, el creador del universo. Por eso aquí es donde entra lo de el libro este de Fe Razonable, ¿no? Porque hay personas que tienen duda emocional y otras que tienen duda intelectual, ¿no? Donde su razón, sus emociones le dicen es que quiero creer, pero mi razón me dice no puedo creer. Y aquí es donde este tipo de libros apologéticos hacen gran mella, gran impacto en estas personas que son intelectualmente honestos, ¿no? Bueno, ahora fundó Shimeta Nishima, fundó la escuela Doshisha en la antigua capital de Kioto. Totalmente japonesa en carácter, en las décadas finales del siglo XIX, Kanzo Uchimura, de 1861 a 1930, fundó el movimiento No Iglesia. Uchimura fue un gran maestro de la Biblia, pero su antipatía hacia la iglesia organizada fue tal que si un grupo de seguidores daban señales de formar una iglesia, lo disolvía. O sea, es que quedó curado de espanto este camarada, ¿no? Él dijo, su movimiento era No Iglesia. Era muy buen maestro de Biblia, pero cuando él veía que como que se juntaba un grupo para hacer iglesia, les decía, no, los disolvía. Entonces no les permitía crecer. O sea, la naturaleza de la iglesia es crecer, desarrollarse, reproducirse, pero pues él quedó como, no puedo permitir que cree un grupo, ¿no? Y ahí sí, pues creo que tenía un poquito de mal entendimiento teológico y a lo mejor quedó, así como mis amigos, no todos, pero muchos ex testigos de Jehová, quedan asustados con Dios y con lo que conocieron de Dios, porque ni siquiera llegaron a conocer a Dios realmente, este, que rechazan todo lo que se le parezca, ¿no? Bueno, así de una manera un poco parecida, ¿no? Vamos a ver cómo vamos con los comentarios. Ahora, los protestantes llegaron poco después de la firma del primer tratado entre Japón y Estados Unidos. Su trabajo fue muy difícil. En 25 años, solamente una docena de japoneses se bautizaron. Pero en la época de la industrialización, la obra protestante avanzó, sobre todo en las clases más educadas. Híjole, aquí quisiera hablar de tantas cosas porque el impacto del cristianismo, el impacto intelectual, los cristianos protestantes jamás estuvieron al margen ni de la educación ni de la política. Trataron de hacer impacto en la educación y en la política. ¿Mm? El cristiano verdadero trata de hacer un cambio, trata de no quedarse debajo de un puente, ¿no? Tratando de influenciar y más en especial cuando tienes la oportunidad de estar en un alto mando y de exaltar el nombre de Cristo y de influenciar a otros, ¿no? Pero bueno, por desgracia, el denominacionalismo importado de Norteamérica y Europa fue una piedra de tropiezo para los japoneses, quienes comenzaron a trabajar por la unión de las iglesias protestantes. Repito, es historia. Nos guste o no nos guste, al japonés no le gustó estas divisiones interdenominacionales y le generó pues cierta desconfianza, ¿no? En 1911 fundaron una asociación con ese propósito. En 1913 los miembros de las iglesias protestantes sumaban 102,790. ¡Wow! Fíjense, por 25 años solo eran una docena de japoneses y ya para 1911 eran 102,790. Entre este pueblo independiente y orgulloso, Japón siempre ha sido un pueblo independiente y orgulloso, un pueblo que admiro, aclaro, no lo digo con despectivamente, pero es que hay tanto que admirarle a la cultura japonesa. No el orgullo, ¿verdad? Pero sí su manera tan disciplinada de hacer todo, hasta para comer, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la organización de la iglesia fue inevitable. Muchos ahogaban, muchos abogaban porque se reitera, perdón, a ver, déjeme mover aquí, de repente escucho como que algo hay. Ok. ¿Dónde nos quedamos? La cuestión de la organización de la iglesia fue inevitable. Muchos abogaban porque se retirara al extranjero del liderazgo y por una iglesia que fuera
genuinamente japonesa. Es que el japonés siempre ha sido muy nacionalista, ¿no? Entonces querían, ok, ya entendimos, esto es el cristianismo, pero queremos que sea netamente los líderes, el liderazgo sea genuinamente japonesa. Un problema crítico que confrontaba a la iglesia en Japón fue el de la naturaleza de los templos sintoístas y los actos de reverencia hechos en ellos. En 1911, el gobierno decretó la asistencia obligada y la participación de todas las escuelas en las ceremonias sintoístas. Fueron promovidas como simples actos de veneración, y aquí es donde mis amigos católicos juegan también con ese lenguaje, ¿no? De solo son actos de veneración, no pasa nada, solo nos inclinamos no a la imagen, sino a lo que algunos líderes cristianos japoneses consintieron a tal explicación, o sea, decir solo estamos venerando, no estamos adorando, pero otros cristianos japoneses se rehusaron a seguir el edicto y sufrieron persecución. Interesante dato, ¿verdad, mis amigos católicos? Que tal vez no sabía. O sea, los japoneses, sabemos cómo, miren, aquí tengo esas imágenes, cómo ellos se inclinaban a veces ante imágenes de sus ancestros. El católico dice, eso no tiene malo, es veneración. Bueno, él, en Japón en ese tiempo hubo una división porque algunos decían, hey, no pasa nada, solo es veneración, pero otros cristianos decían, eso está totalmente mal. Y los cristianos que dijeron eso fueron muy perseguidos, se rehusaron y sufrieron persecución. Este problema de conciencia fue algo que iba a trastornar a la iglesia duramente en las próximas 4 décadas. Tremendo, imagínate cómo impactar a una cultura que tiene tan arraigadas ciertos dogmas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen problema con la cuestión de la cerveza, ¿no? Que de plano dicen, no, ni siquiera un traguito. Bueno, y yo no vino, no, mi intención no es defender o atacar a los que toman cerveza, pero por ejemplo, si fueras un día a esos pueblos en Alemania, donde pues la gente es muy común, muy normal que tomen cerveza en la comida, incluso en los trabajos se permite en algunos lugares tomarse una cerveza y a lo mejor un cristiano de esta zona, de este continente, vería eso como mal, ¿no? Ahí sí hay algunas dudas de decir, bueno, es motivos de conciencia, pero acá en algo tan claro para nosotros que la veneración de imágenes no hay manera de justificarla, aunque el católico tiene dulia, hiperdulia y latría, no, nosotros lo vemos muy diferente y así fue en su tiempo, ¿no? El japonés podía inclinarse ante los restos o incluso la armadura de sus ancestros, ¿no? Donde tenían toda esta disciplina, este respeto a los mayores, que nada de eso va en contra de la Biblia, al contrario, va a favor de lo que la Biblia dice, pero para el cristiano le chocó mucho tener que inclinarse ante estas imágenes representativas, ¿no? En esta veneración que existía en ese tiempo. Pero bueno, mis estimados cristianos imprudentes, gracias por acompañarme a esta segunda sección de la introducción. Ya la siguiente vez, ahora sí vamos a ir al capítulo en sí. Esta serie interesante, Shogun, la nueva serie de Disney que tienes que ver, la introducción parte uno. Dios me los bendiga. No sé si hay algún último comentario ahí en el chat. Déjenme saber. Si no, pues nos vemos. Dios me los bendiga. Gracias a todos por conectarse. Gracias por los comentarios. Vamos a terminar este live con eso. Ya estoy preparando también el estudio de la Trinidad. Ahí lo llevo poco a poco. Les pido sus oraciones porque hay bastante que decir, bastante que hablar sobre la Trinidad, sobre este dogma, sobre lo que el católico cree, sobre lo que el testigo de Jehová cree. Lo estoy preparando lo mejor que puedo, ¿no? Amigo, te estoy invitando gente para los próximos lives. Bendiciones, hermano. Gracias, Ángel. Invité a varios amigos para que se vengan. Muchísimas gracias, Ángel, y a todos los que hacen algunos anuncios. Sí, claro, eso es lo que se viene. Vienen bastantes cosas. Voy a tratar de ya agendarlos para que lo puedan ver. Martes o viernes va a ser lo que más se me acomoda a mí. Igual los lives ahí quedan y lo pueden ver después, ¿no? Pero la intención es darle a ese tema de la Trinidad. No me considero un experto en el tema porque el tema es profundo. Quiero hablar de la Trinidad. Quiero también preparar unos tipos de sketches. Ya lo tengo planteado en mi mente. Tengo hasta ahí una ropa que parecida a los testigos de Jehová. No es que me voy a disfrazar de testigo para salir a compartirles, sino en mi misma casa quiero preparar algo así como cómo recibir a un testigo de Jehová, ¿no? Y poner 2 cámaras y cómo sería preparar un tipo historia, película, no sé cómo llamarla, sí, una miniserie, ¿no? A ver ahí también todavía estoy viendo cómo acomodarla, pero quiero preparar el tema de la Trinidad
para que sepas cómo conversar con un testigo de Jehová de este tema, ¿no? Cómo llegar a platicar de este tema, cómo darle validez, porque sé que el testigo de Jehová escucha Trinidad y dice católico, fuera, ¿no? O sea, el testigo de Jehová se bloquea cuando escucha la palabra Trinidad y ya no sabe más, ¿no? Ya le dice, "Oh, otro que ha sido engañado por la religión falsa, ¿no? Y ya no, y se cierra. Entonces quiero tocar todos esos puntos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en el siguiente live. Ahí voy publicando las fechas, ¿no? Para que se conecten en cuanto me prepare bien en este tema, ¿no? Dios me los bendiga.